¿Por qué mi pareja me es infiel? Pues bien, para poder responder a esta pregunta, primero tendríamos que definir qué significa la infidelidad. Pues bien, la palabra infiel es una conjunción de dos palabras, el prefijo in, que quiere decir negación, y fidelitas, que viene del latín y que quiere decir fe o creencia. Entonces, la palabra infidelidad querría decir la falta de fe o la falta de creencia. Si nosotros revisamos cómo se desarrolla una relación, nos vamos a dar cuenta que al inicio de una relación normalmente hay un enamoramiento, y ese enamoramiento pues nos lleva a creer que esa persona que hemos encontrado es lo suficiente como para que nosotros decidamos no buscar a nadie más y poder desarrollar ahí una relación con la cual quizás estaríamos hasta el final de nuestros días, ¿no? Pues bien, de ahí en más llega un momento en las relaciones donde nos damos cuenta que el otro pues no nos es suficiente, que tiene ciertos defectos, ciertas carencias, que es diferente a nosotros, y entonces muchas veces eso nos puede llevar a tomar decisiones erróneas acerca de cómo poder fortalecer y mantener una relación, ¿no? Ya que ante la diferencia o estos defectos, en lugar de trabajarlos, pues la misma persona puede llegar a tener una conducta inadecuada. Ya por otro lado, por ejemplo, desde el psicoanálisis, las causas por las cuales una persona es infiel pues tendrían que ver con una serie de circunstancias inconscientes que muchas veces ni siquiera tiene que ver con la víctima de la infidelidad, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tienden a tener una compulsión a la repetición de patrones familiares. ¿Qué quiere decir esto? Que en la relación de pareja pudieron haber crecido en un matrimonio donde los padres se eran infieles, inconscientemente tienden a repetir una serie de patrones para después buscar una forma de resolver ese problema que los propios padres no pudieron resolver, ¿no? Otra causa que podría llevar a una persona a la infidelidad tiene que ver con heridas de tipo narcisista. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces una parte de la pareja, por ejemplo el hombre, pudiera tener una necesidad de reafirmar su propio valor en la relación, pero puede llegar a suceder algo en ese momento de la relación que haga que esa persona se sienta carente de valor, de poca importancia, y entonces tienda a buscar la reafirmación de su propia valía a través de una persona externa a la relación. No sé, a lo mejor un ejemplo podría ayudar. En terapia, por ejemplo, hubo un caso X donde un hombre había perdido su trabajo, él era el principal proveedor de su esposa, de sus hijos, y llegó un momento donde la crisis económica lo llevó a entrar en una angustia donde la esposa tuvo que empezar a trabajar y se convirtió en la fuerte económica de la relación, y curiosamente en ese momento este hombre empieza a hablar con otras mujeres a través de redes sociales, donde empieza a recibir una especie de reafirmación de su propia valía, ¿no? A partir de una herida que está enfrentando al no sentirse lo suficiente para su propia familia, ¿no? Otra causa por la cual una persona podría ser infiel tiene que ver con una carencia de límites sobre el deseo y el erotismo. ¿Qué es el deseo y el erotismo? Bueno, pues básicamente el erotismo podríamos decir que tiene que ver con esas fantasías, con el placer, con el deseo sexual, y que si nosotros tuvimos una buena educación hasta cierto punto, pues habríamos tenido un padre, una madre que supiera frustrarnos frente al placer, ¿sí? Entonces, muchas veces la carencia de una figura paterna o de una figura materna que nos ayudara a estructurar ese límite interno es lo que puede llevar a algunos hombres a no poder ponerse límites frente al deseo erótico y frente a la poligamia, ¿no? Entonces les es muy difícil construir una relación de monogamia, y esto debido a una parte de su personalidad que no se estructuró en la infancia. Entonces
Otra razón por la cual una persona podría llegar a ser infiel tiene que ver con lo que Sigmund Freud llamaba el complejo de Edipo no resuelto. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño o la niña en la infancia, la primera relación de amor que tiene es un triángulo amoroso, básicamente es entre papá, mamá y el niño. Estamos hablando de un amor tierno, no de un amor erótico. Y muchos de estos niños que no supieron tramitar o procesar esa relación entre papá, mamá y el niño o la niña, llegan a crecer y curiosamente tienden a crear triángulos amorosos, donde están intentando ser el elegido por la figura amorosa que es un representante del padre que la rechazó cuando era una niña o de la madre que lo rechazó cuando era un niño. Entonces, el complejo de Edipo no resuelto es en el fondo un deseo infantil de ser elegido por un otro que lo rechazó en su infancia, por dar un ejemplo, ¿no? De ahí viene que algunas mujeres o algunos hombres se sientan atraídos incluso por hombres o mujeres casados. Obviamente esto se tiene que trabajar en terapia. Pues bien, estas son algunas causas que podrían responder a la pregunta de por qué mi pareja me es infiel, ya desde una perspectiva de la psicología profunda. Mi nombre es Derico Coronado, psicólogo, psicoanalista. Si te interesa ahondar más en estos temas, escríbeme. Saludos.